su atención, por favor. Acuérdense ustedes que ustedes tienen una doble ventaja, ¿verdad? Porque además que ponen atención aquí en clase, todavía pueden ver el video, ¿verdad? Vamos a comenzar hoy bien discreto. Vamos a entrar a lo que es las estructuras de control selectivas. Esta es la primera parte de ese tema, ¿verdad? Veamos el objetivo general. Aprender a resolver problemas utilizando las estructuras de control selectivas. Los específicos. Estudiar las estructuras de selección simple y doble y aprender a utilizar elaborando algoritmos para la solución de problemas. Utilizarla, ¿verdad? En esta unidad nos vamos a saltar este paso porque niños, por favor, pongan atención. En simple no hay ningún problema, pero cuando entremos a doble, sí, ahí sí ya se complica verdaderamente como debe de ser eso. Veamos una introducción. Las estructuras de control selectiva se encuentran en la solución algorítmica de casi todo tipo de problemas. Hoy venimos un poco mal de la dicción. La utilizaremos cuando en el desarrollo de la solución de un problema debemos tomar una decisión para establecer un proceso o señalar un camino alternativo a seguir. Esto es quizás la verdadera esencia de la programación, ¿verdad? Una programación que no tenga que tomar una decisión, ya se van a dar cuenta ustedes que en realidad no es. Los ejercicios que hemos estado haciendo, ¿había que tomar decisiones? No, ¿verdad? Era plana, era lineal. Lea, calcule, presente. Bien sencillo. Realmente lo que hemos estado viendo tendría como objetivo estar haciendo este tipo de sistemas. Tendría objetivo, ya se van a dar cuenta cuando comencemos a ver esto. Las estructuras de control selectiva se utilizan para tomar decisiones lógicas. De ahí que se suelen denominar también estructuras de decisión o condicionales. Hay situaciones en las que la toma de decisiones se realiza en cascada. Es decir, se toma una decisión, se marca la rama correspondiente a seguir, se vuelve a tomar otra decisión y así sucesivamente. ¿Hay preguntas hasta aquí de lo que estamos diciendo?
Seguimos con una definición. La selección es una estructura que permite controlar la ejecución de acciones que requieren de ciertas condiciones para su realización. Salud. De acuerdo con dichas condiciones, se selecciona si las acciones se ejecutan o no. ¿Qué significa? Entro, tomo una decisión, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, a la decisión que tome, así va a ser la acción que voy a tomar con respecto a la decisión que yo tome, con respecto al problema que voy a resolver mediante seleccionar, ¿verdad? Mediante tomar una decisión. Salud. La ley seca la está haciendo estragos. Sí, porque esa cosa no deja aquí, pero ahora ya oí solo aquí cuántas enfermedades, ¿verdad?, de las vías respiratorias por el efecto de la ley seca. No sé si vieron una entrevista en Código 21 que le hacen a un bolito. Le pedimos a la Asamblea Legislativa, por favor, que quite esa ley. No sea tan cruel. En esta estructura se evalúa una condición especificada mediante expresiones lógicas, en función de cuyos resultados se realiza una opción u otra. Hay preguntas hasta ahí de todo lo que he venido hablando, porque hoy no los veo con ganas de participar. Decepción. No era lo que se esperaba. La vida es así. Ya ahí ahorita creo que se están haciendo la pregunta: ¿habré tomado la decisión correcta de marcar esa cara o de marcar esa bandera? Ya están con la decisión. ¿Habrá sido una buena decisión? Porque miren, ahí tenían ¿cuántos? Exagerada la cantidad de rostros que habían, ¿verdad? Ponerse ahí, imagínense que llegue, voy a votar, y como no hay límite, que yo sepa, en la ley electoral no dice cuánto tiempo me tengo que estar con la papeleta decidiendo por quién voto. Imagínense, comienzo a analizar cada una de las caras, se me hace conocido. No puede ser él. En un centro, en un antro lo vi, ¿verdad? Pero no creo que sea él. Bueno, la política, sigamos la clase, que es lo que nos interesa. Las estructuras selectivas pueden ser simples, y la simple es un sí entonces, ¿verdad? Esta es la más bonita de utilizar. No hay mucho que hacer ahí. La segunda, dobles, sí, entonces, si no. ¿Qué significa? Se cumplió esta, hago esto. Si no, tengo otra acción, ¿verdad?, para ejecutar. Y esta, que es la múltiple, ¿verdad? Es un sí múltiple. Esta sí ya es complicada, porque estas también son las decisiones anidadas, ¿verdad?, en donde se arma una araña, que lo vamos a ir viendo más adelante. Cuando veamos hoy vamos a ver las simples. Cuando veamos las dobles, entonces voy a traerles un trabajo que me entregaron el año pasado de las múltiples, de los if anidados. ¿Preguntas?
aquí está fácil, ¿verdad? Que no hay mucho que comprender. Cuando comencemos a ver cada una de estas, entonces sí. ¿Verdad? Ok, continuamos. Estructura de selección simple. Sí, entonces. La estructura selectiva simple es la más sencilla y se representa por sí, entonces. Su efecto es el de ejecutar una determinada acción u operación cuando se cumple cierta condición y en caso contrario, seguir el orden secuencial. En esta unidad vamos a trabajar bastante con diagramas de flujo o flujogramas. Aquí no entiendo esto, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando se escribe o leemos algo es más difícil, es bien difícil comprenderlo? Entonces, esta estructura de selección permite controlar la ejecución de acciones cuando existe una sola alternativa de acción. Mediante esto, sí puedo ya comprender lo que dije ahí arriba. Por eso dicen, ¿verdad?, que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Porque aquí ya van a entender esto. ¿Qué es esto del sí entonces? ¿Cómo sería? Aquí entra una condición. La condición se cumple. Ese es el entonces. El sí es este, ¿verdad? Este es el sí. Pongo la condición y después evalúo. Si es verdadera, se hace una acción, o sea, una operación. Pero si esta no se cumple, ¿qué voy a hacer del otro lado? De acuerdo a lo que he visto aquí, ¿qué voy a hacer si esta no se cumple? Si esta condición es falsa, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago si esta condición no se cumple? Veamos la definición. ¿Qué dice la definición? Ejecutar, dice, una determinada acción u operación cuando se cumple cierta condición y en caso contrario, seguir el orden secuencial. ¿Qué significa? Nada. Simplemente, si eso es falso, sálgase. O no, siga, ¿verdad? Aquí puede haber otro if, y así sucesivamente pueden haber múltiples, ¿cómo se llama? Decisiones, donde me voy a topar. Como les digo, esto tiene muy poco uso. Esta condición tiene poco uso, pero es necesario enseñarla para que con esto se comprenda la sencillez de lo que es un if. El problema del if es cuando lo estamos digitando. En un diagrama de estos no hay problema, pero cuando ya estamos digitando, lograr mantener una apertura y un cierre de cada if, eso es lo que importa. Porque a veces por no cerrar o por no abrir un if, tengo problemas y no alcanzo a poderlo resolver, porque esto, créanme, ya a la hora de estar digitando, a la hora ya de estar codificando, se mete uno en problemas. Ahí vamos a ver diferentes técnicas. Y también tenemos un pseudocódigo, ¿verdad? Sí, la condición entonces, hacer operación, fin del condicional. Así de sencillo, ¿verdad? Pero para ese bien sencillo. ¿Preguntas?
¿Cuánto? Bueno, supongo que ha de ser infinito, pero ¿qué tan productivo es concatenar varias de estas para hacer una proceso? Depende del problema. No se preocupe, ya lo voy a meter en problemas. Lo voy a meter en problemas y se van a dar cuenta. ¿De qué depende la necesidad que tenga? Del problema a resolver. Veamos un ejemplito, ahí todavía se pone más claro lo que estamos hablando acá en la teoría. Dada la calificación de un alumno en un examen, escriba aprobado en caso de que esa calificación sea mayor a 7. Veamos el análisis del problema. Eso es lo primero que tengo que hacer, ¿verdad? Analizar el problema. En el análisis, ¿qué entra? ¿Qué entra, niños? Este Office es 23, ¿verdad? No escribe los mensajes que da la máquina, sino que solo es que tengo un mensajito. No, un mensaje del Messenger, no, más la máquina me está diciendo cómo ir a activar Windows. Ajá. ¿Cómo son las variables que se van a utilizar? Por aquí dicen que es determinar las variables que vamos a utilizar. Lo primero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguros? No solo le estén siguiendo la corriente, él no iba para diputado. ¿Sí? Ajá. Vamos a analizar las variables de salida. ¿Qué puedo yo determinar como una variable de salida? ¿Cómo? Aprobado. ¿Basado en qué? ¿En qué se basan para decir aprobado? Jóvenes, ¿qué? Acuérdense que este es el análisis del problema, ¿verdad? ¿De a dónde voy a sacar yo la variable y por qué? De aquí, ¿verdad? Porque lo que me están diciendo es que haga todo esto, pero que solo voy a tener como salida aprobar. Simple. ¿Ok? Entonces la variable salida va a ser un mensaje que diga aprobar. Veamos qué variable voy a tener de entrada. Porque ese es el análisis, ¿verdad? Y miren, métanse ya eso en la cabeza. Un problema, lo primero que tienen que hacer es un análisis del problema. Después voy a ver, cuando ya hago el análisis, entonces voy a ver qué herramienta voy a utilizar para resolverlo. ¿Cuál sería la variable de entrada? La calificación. La calificación del estudiante, ¿verdad? Y vamos a utilizar cal como la calificación y de una vez le vamos a dar el tipo, numérica real. ¿Por qué aquí
No le puse un nombre. ¿A dónde? Porque no es necesario, ya el programa le puede mostrar un mensaje de salida. Porque realmente esto se va a escribir, ¿verdad? No voy a calcular nada. Ese va a ser el resultado de hacer una pregunta. Veamos el proceso. Si la calificación es mayor que 7, ¿de a dónde estoy sacando yo eso? ¿De a dónde saco eso yo? De la manga, mago. ¿De dónde? Es lo que indica el enunciado. El enunciado me está diciendo, ¿verdad? La calificación debe de ser mayor a 7, no dice igual a 7. Ese es otro problema que tenemos cuando usar. Allá dice mayor que 7, no dice que sea 7. O sea, si es 7, no lo va a tomar. No va a escribir, no va a hacer nada, ¿verdad? Si eso es así, si la calificación es mayor que 7, entonces escriba aprobado. Y el fin. Fíjense de que aquí está bien sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una decisión simple. Veamos allá. Inicio. Leo la calificación en el diagrama de flujo. ¿Por qué aquí no lo puse? Porque en esto lo que me interesa es que entiendan el concepto ese. En el diagrama de flujo sí tengo que ponerlo, ¿verdad? La lectura. Inicio, leo la calificación. ¿Y a dónde sale esto? De la descripción que hice aquí de las variables de entrada. ¿Ok? Otra de las cosas que debo tener siempre bien claro es que las variables de entrada siempre voy a utilizar un tipo, ya sea ese o el otro que les mostré yo inclinado, ¿verdad? De la barra inclinada. Ahí estoy leyendo, ¿ok? Y luego viene la decisión. Pregunta, ¿es la calificación mayor que 7? Sí. Ah, bueno, entonces, imprima aprobado. Todo esto quiero que lo vayan tomando. Si ustedes no le ponen estas comillas, significa. ¿Qué significa si yo no le pongo estas comillas y solo imprimo aprobado? Tenemos otro concepto. Si no lleva las comillas, va a preguntar a dónde está esta variable. Porque lo que le estoy diciendo es que imprima la variable aprobado. Si no lleva las comillas, es una variable la que voy a imprimir. ¿La ocupé aquí esa variable? No. Por lo tanto, si ya no lleva comillas, esto no va a funcionar. Y si no funciona, ¿sirve algo de aquí? Si lo que me va a imprimir aquí no funciona, ¿servirá algo de lo que hice ahí? ¿Por qué creen que les estoy recalcando en esto? Porque aquí no se califica procedimiento. Aquí se califica que funcione o que no funcione. Tal vez aquí lo que yo puedo evaluarles es evaluarlos si lo que tienen es una operación mal hecha, ¿verdad? Eso sí.
Eso sí amerita que revise qué es lo que han hecho. Pero si aquí al final me imprimen otra cosa que no sea la que está pidiendo que imprima, entonces eso está mal. Niños, ¿verdad? Y continúo, ¿verdad? Luego, si eso no es cierto, entonces simplemente no va a hacer nada y se va a salir. Las preguntas en este momento son las que necesitan hacer. O sea, tienen que comprender el concepto del sí sencillo. ¿Cómo? El niño, ya estoy yo. Acá tiene que estar viendo, ¿ve? Ajá. ¿Queda claro eso? ¿O no queda claro? Hacer un relojito a esto. ¿Hay preguntas acerca de esto? Si fuera doble, no sigo por acá, sino te ocupo uno para acá y otro para acá. Pero como ahorita estamos en el simple, continúo. Veamos otro ejemplo. Dado como dato el sueldo de un trabajador, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Qué entenderían ustedes aquí? ¿Alguien me puede decir, me puede interpretar eso? ¿Alguien puede ayudarme? O sea, si yo lo pongo a resolver esto, ¿qué sería lo primero que tendrían que hacer? Niño, que aquí estoy, niño. ¿Tienen duda? Pregunten. Ajá. Diga. Se ingresa un salario. Ah, ya, hasta ahí, gracias. Es que ¿sabe por qué? ¿Por qué le quiero decir, por qué les estaba haciendo esa pregunta? Porque ¿qué era lo que entendían? Que tienen que ingresar algo, ¿sí o no? ¿Verdad? El hecho que yo diga dado como dato el sueldo de un trabajador no significa que no lo voy a ir a ingresar. ¿Qué necesita un sistema para poder hacer algo? Datos. Pero ¿y cómo? ¿Se los va a inventar? No, yo tengo que ingresarlo, ¿verdad? Entonces es que les digo esto porque alguien me dice que no es claro no es claro la definición del problema. No es claro. Fíjense qué rápido me dijo él, ingreso. La palabra ingresar, por supuesto. Y tenían 2 semanas, les digo porque es con los de la virtual. Es con los de la virtual, que dicen de que eso, tienen 2 semanas. Perdón, 1 semana para subir una tarea que yo les dejo. En todos esos días pueden hacer las consultas que quieran.
Pero no salir y decirme que no se entiende eso. O que si yo voy a hacer un sistema no le voy a ingresar nada porque ya lo ha dado. No es posible que estemos pensando eso, ¿verdad? Acuérdense, un sistema va a funcionar solo si yo lo alimento con datos para que lo procese y me saque información, ¿verdad? No basura, porque hay sistemas que eso es lo que sacan, basura, no información útil, ¿verdad? Para tomar decisiones. Gracias de nuevo, joven. Que esto es lo que yo digo, miren, los que están aquí están poniendo atención. Este video va más encaminado a la gente que no puede venir a clases, que está en la virtual, ¿verdad? En la carrera virtual. Entonces este video va encaminado a reforzar esa parte. Y de camino los utilizo a ustedes como un experimento académico, que también van a salir utilizando estos videos versus los del año pasado que no utilicé videos. Entonces lo primero que vamos a hacer acá, no se les olvide, niño hombre, no se les olvide para preguntas de parcial, ¿verdad? Que lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar las variables. Entonces vamos a hacer el análisis del problema. Y lo primero, una variable de salida. ¿Cuál es mi variable de salida? El nuevo sueldo del trabajador. Le ponemos un nombre y digo que ese es nuevo sueldo del trabajador. Y la voy a definir como numérica real. ¿Estamos bien con la variable de salida? ¿Qué otra variable de salida necesito? ¿Necesito otra? ¿Necesito otra, niños? Colorcito al quemado, a máquina quemada. No necesito otra. ¿Por qué no necesito otra? Porque, ¿verdad? La redacción del problema no me está pidiendo más que imprimir el nuevo sueldo. Veamos qué variable de entrada necesito. Un sueldo. Amén. ¿A dónde dice que tengo que poner un sueldo inferior a 1000? Tengo que ingresar el sueldo del trabajador. ¡Ojo! Esas son respuestas que me ponen en el examen, niños, ¿verdad? Que porque ahí dice que tiene que, si es inferior a 1000. Por eso es que como que no entendemos el concepto. El cálculo va a ser para inferiores a 1000, pero eso no significa que voy a meter un sueldo que sea menor que 1000. Yo simplemente voy a ingresar el sueldo. ¿En dónde se va a dar todo? En la decisión que se va a tomar. Si cumple con el requisito. Y aquí vamos a poner como de entrada el sueldo del trabajador como numérica real. Y comenzamos el proceso. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O no? En el proceso vamos a utilizar otra variable que se va a llamar aumento del trabajador. Ojo, aquí estoy ya en el proceso, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Se entiende esto? Diga. No, como ya estamos en el proceso, esa variable no ha sido
se llama? Declarada. En este momento lo estoy haciendo. En el proceso. Ajá. O sea que el proceso también se vuelve como parte del análisis del programa, como la identificación de la variable. ¿Por qué lo estoy poniendo aquí en el proceso y no ahí arriba? Porque es algo que ¿Por qué dicen? Porque no es algo que vaya a entrar a ustedes, es algo que el sistema le va a calcular. Gracias. Porque es una variable, un valor calculado, ¿verdad? No es ni de entrada ni de salida, sino que es algo que voy a utilizar intermedio. Por eso no está allá, porque aquí estoy poniendo, a menos de que yo no defina ni variables de salida ni variables de entrada, simplemente defina variables. Ahí sí puedo poner. Y usted me va a poner malo si ocupo esto, si no lo ocupo, ¿no? ¿Verdad? Es solo para que se entienda. Si ustedes quieren poner esta variable y aquí no poner ni variables de salida ni variables de entrada, simplemente definición de variables, no hay problema. Yo lo que quiero es saber es de a dónde han sacado estas cosas que van a meter en el diagrama de flujo. ¿De acuerdo? Luego comenzamos. Sí, ese, ¿qué es ese? El sueldo. Salud. Aquí no sé yo realmente. Si yo no defino esto, si yo me olvido de definir esto acá, si ese es menor que 1000, entonces, ¿qué es ese? ¿Se dan cuenta que si yo no defino aquí, no sé qué es esto? Y por eso es que hago énfasis en que deben de utilizar la descripción de variables antes de resolver un problema. Porque si ustedes me ponen esto sin que yo sepa qué es aquí, no vayan a intuir, pero es que usted ya sabe qué es que usted ya sabe a qué me refiero, ¿no? Tiene que ser aquí documentado, ¿verdad? Ok, si este es menor que 1000, ¿por qué no uso la igualdad? Porque la redacción no me la está pidiendo. Me piden que debe de ser menor. Y si es menor, voy a hacer que A, ¿que a dónde sale A? Era la variable, ¿verdad? Esta, que la voy a calcular. El sueldo lo voy a multiplicar por 15%. En su defecto, 0.15. Cuando estén haciendo cálculo para niños, cuando estén haciendo un cálculo con porcentajes, les aconsejo de que si no saben cómo convertirlo, pongan el valor completo 15, pero con el símbolo de porcentajes, ¿verdad? Porque posiblemente alguien, para convertir el 15%, niños, yo le voy a poner punto 15. Uno le puede poner 1.5. Entonces no se complica en la vida, pónganle 15%. La máquina lo va a entender, sí, y yo también, ¿verdad? Pero si solo me ponen 15, entonces sí no sirve eso. Ok, más jóvenes allá atrás, por favor. Y luego tengo que calcular el nuevo sueldo. ¿Por qué lo tengo que calcular? Porque eso es lo que me están pidiendo que imprima, ¿verdad? Nuevo sueldo igual al sueldo más el aumento. Si eso no se cumple, simplemente salgas. ¿Estamos? Veamos el diagrama.
inicio, leemos el sueldo, pero de ahí decía dado, no, hay que leerlo. Lo sé yo, pero el sistema no, a él tengo que ingresarle un dato. Con ese dato nos vamos a la decisión y pregunta, ¿es ese menor que 1000? Si le dice que sí, va a ser estas dos operaciones. ¿Estamos? Salud. Y luego va a imprimir NS. ¿Le faltan las comillas? ¿Faltan comillas, niños? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Por qué le faltan comillas? Lo que yo voy a imprimir acá debe de existir arriba, de alguna forma. Si existe, aquí está. Esto es el nuevo sueldo, porque ya lo describí, esta variable. ¿Qué me va a imprimir? El valor que haya adquirido esta variable acá. Porque aquí me va a decir que en NS voy a almacenar la suma de estas dos variables. Y esto es lo que voy a imprimir. Si en caso eso no se cumple, simplemente se terminó. Fin. De nuevo les digo, ¿verdad? Esta parte casi no se utiliza, pero es necesario ponerla acá para que vayan viendo ustedes lo más fácil cómo se va organizando, cómo funciona en su forma más elemental, en su forma más simple. Como las decisiones de la mañana, ¿verdad? Las decisiones de la mañana sí deberían de ser simples siempre, ¿verdad? ¿Me levanto, sí o no? Entonces sí, hay que poner todo lo que hay que hacer para levantarse. Y si no, como es el simple, no haga nada, ganar. Simplemente ahí me quedo. ¿Está claro esto? Niños. Hagamos una corrida. Leer S. Vamos a ver la primera. S es igual a 800. Ok, si S es 800, es menor que 1000. Es lo que voy a preguntar, ¿verdad? ¿Es ese menor que 1000? Sí. Entonces, extráigale el 15%. 800 por 0.15. Vean si es cierto que da 120. Y 120 se lo sumo a NS y me va a dar 920. Tenemos la otra. 2. ¿Cuánto es el sueldo? 1000. Bien. En blanco. No hizo nada. ¿Por qué? Porque es 1000. Y eso es, como yo no tengo la igualdad, sino que todo para menores de 1000. ¿Verdad? 999.99999999. Solo para eso. Si ya tiene 1000,
Ah, no, él gana 1000, entonces no le aumente nada. Y eso es lo que pasa en la renta fija. 1 centavo nos podemos pasar del valor especificado y nos clavan como con $800 que hay que pagar. Por 1 centavito que se pasa de las cantidades determinadas. Ok, vamos con la corrida 3. 900. Pregunta, ¿es menor que 1000? Sí. Entonces extraigan el 15% y luego súmeselos a esos 900 y me va a dar 1035. Otra corrida, 750. ¿Es menor que 1000? ¿Sí o no? Sí. Le extraigo entonces el 15% y luego se lo sumo al sueldo y tengo el nuevo sueldo. Para el 15, el 5, 1150. ¿Es menor que 1000? No, no haga nada. ¿Está? ¿Queda claro esa corrida? Y ahora vamos con algo un poquito ya más complejo. Si desde el principio ponemos la atención debida, ¿verdad? Y no solo me voy a poner a platicar aquí, joven. ¿Sí? Tengo rato de estarles llamando la atención, niños. No les gusta la clase, pueden salir, ¿verdad? O de lo contrario, lo que van a lograr es que yo ya no siga tomando videos y ponérselos como herramienta. Ok, y aquí ya la cosa ya se complica. Ya tenemos un sí, entonces si no. O sea, si no se cumple hay que hacer otra cosa. La anterior es muy limitada y normalmente se necesitará una estructura que permite elegir entre dos opciones o alternativas posibles. La estructura selectiva doble permite elegir entre dos opciones o alternativas posibles en función del cumplimiento o no de una determinada condición. Y por naturaleza de esta se debe ejecutar una o la otra, pero no ambas a la vez. Ahí es donde viene quizá ya lo complicado. Tenemos la condición, si esa es cierto, el entonces, y vamos a hacer las operaciones sí. Que zancudo más gordo ese, ¿no lo vieron? Era zancudo. Si eso se cumple, vamos a generar las operaciones que tengan que ver con el sí de acá. Pero si esto es falso, o sea, es el sí no. O sea, si se fijan en el otro era solo sí entonces. ¿Se acuerdan, verdad? Sí entonces solo iba a resolver esto y si no fuera. Pero aquí ya no, aquí ya utilizamos el sí no. Y hacemos las operaciones que tengan que ver con el no. ¿Por qué les digo que aquí se complica? Porque una de las tareas que les voy a dejar es de sí múltiples anidados. ¿Y cuál es el problema que se va a desarrollar acá? Es que yo evalúo la condición, se cumple y estoy pensando, ¿y si no se cumple? Entonces no hago la separación. Si es verdadero, solo me voy a preocupar por lo verdadero, me voy a olvidar de lo falso. Pero si no es verdadero, me voy a olvidar de lo verdadero y me voy a quedar trabajando con lo falso. Pero no voy a trabajar con ambos a la vez,
No voy a preguntar, ¿y qué hubiera pasado si se hubiese cumplido? Ahí es donde me voy a meter en problemas. El pseudocódigo, sí, la condición entonces, hacer operaciones. Si no, hacer operaciones y fin. Creo que con este grupo sí que te he estado teniendo problemas de disciplina, amigos. Y a estas alturas ya tendrían que ir a qué nivel. Tercer año, el segundo año. Segundo. No, comenzando el tercero. Los técnicos no, ¿verdad? Porque de entradita llevan esta asignatura. ¿Preguntas? Aquí ya hay dos cosas que hacer en el IF, ¿verdad? Y ahí ya se pone más complicado. Veamos un ejemplo. Dada la calificación de un alumno en un examen, escriba aprobado si su calificación es mayor o igual que 7 y no aprobado en caso contrario. Si se fijan, en este ejercicio ya estoy utilizando la igualdad. Ya me dice que puede ser mayor o igual que 7 para ser aprobado. Veamos el análisis. Las variables de salida. ¿Cuál va a ser la variable de salida? Mensaje aprobado o mensaje no aprobado. Miren, es importante que vayan captando desde el inicio, ¿verdad? Desde lo más sencillo estos términos. Les vuelvo a repetir, en los exámenes yo veo un montón de fallas en esto, en lo sencillo. En lo sencillo estoy viendo yo muchas fallas. Veamos la variable de entrada de igual forma, ¿verdad? Calificación del alumno, numérica real. Veamos el proceso. Pregunto, si la calificación es mayor o igual que 7, entonces va a imprimir aprobado. Si eso no es cierto, va a imprimir no aprobado. Bien sencillo. Veamos el diagrama. Inicio, leo la calificación y viene la comparación. ¿Es la calificación mayor o igual que 7? Si esto es cierto, voy a imprimir aprobado. De nuevo, el uso de comillas significa que esta no es una variable, significa que es una etiqueta que voy a imprimir.
Si eso no es cierto, voy a imprimir no aprobado. Y de ahí sigue, ¿verdad? O fin. Porque solo era eso lo que tenía que hacer ese sistema. ¿Aprobado o no aprobado? Ojo, ¿cuándo voy a ocupar la igualdad? Cuando el mismo sistema, cuando el mismo enunciado me lo esté pidiendo. No es sencillo. No es sencillo cuando. ¿Cuál es la dificultad cuando en este tipo de problemas definir los límites? Para acá no hay ningún problema. O son mayores o iguales que 7 o son menores. Y ya, punto. Pero cuando tengo anidados, ya tengo que hacer otra pregunta. Supónganse que yo ahí, en vez de esto, voy a utilizar, si está entre 0 y 5, ¿qué le voy a poner? Regular. ¿O no? ¿Cómo le ponen en el certificado en primaria? ¿No se acuerdan? Es regular. El 6, 5 es regular, ¿verdad? El 6 y el 7, bueno. Desde 8 y menos que 9, muy bueno, y 9 y 10, excelente. Vienen unos ejercicios así también. ¿Se entiende esto? Jóvenes. Veamos otro ejemplo. Y ahora sí viene lo del trabajador. De nuevo, el otro. Dado como dato el sueldo de un trabajador, aplicar un aumento del 15% si su sueldo es inferior. Voy a usar la igualdad ahí. Y 10% en caso contrario. Imprimir el nuevo sueldo del trabajador. Me está pidiendo exactamente lo mismo que el anterior, nada más que aquí ya va a haber un si no. Ya no es un sí entonces, sino aquí ya va a haber un sí entonces si no. Comenzamos con el análisis, la variable de salida, el nuevo sueldo del trabajador. El día del parcial ni me alcanzaban las papeletas, ¿verdad? Y ahora bien, ¿qué otra variable voy a tener de salida? La de entrada, ¿cuál va a ser? El sueldo del trabajador. Ese va a ser el de entrada. Miren, ¿por qué es una buena práctica definir las variables de entrada y de salida? Porque ahí me voy a dar cuenta qué variables las voy a crear dentro del sistema y qué variables son las que yo, una que voy a ingresar y otra que me la va a dar el sistema también después de un proceso. En este caso tendremos una variable extra ahí. Lo mismo, ¿verdad?, que en el anterior. Tenemos el aumento del trabajador. ¿Qué es lo que quieren que imprima? El nuevo sueldo del trabajador. ¿Ok? Preguntamos si ese es menor que 1000. Entonces, calcúlele el aumento.
multiplicando el sueldo por el 15%, en este caso 0.15. Y luego calcule el nuevo sueldo, ¿verdad? Al sueldo auméntele el aumento, increméntele mejor, súmele, auméntele el aumento redundante, ¿verdad? Si no, quiero ver en el examen, niños, ahí lo quiero ver. Si no, calcúlele el 10%. Significa que no se cumplió, gana 1000, justo 1000. Entonces, el aumento va a ser del 10%, 0.1. El nuevo sueldo, el sueldo más el aumento. ¿Preguntas? Y el fin. Veamos el diagrama. El inicio. Leemos el sueldo y viene la pregunta. ¿Es ese menor que 1000? Sí. Entonces, calcúlele el aumento y después hay mensajes ahí porque no caminas. Si eso no es cierto, calcúlele el aumento por el 10%, porque gana más que 1000. ¿Por qué creen que no seguí trabajando acá? ¿Por qué creen? Ya no me acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué en vez de seguir aquí, salí por acá? Porque este es una sola variable, ¿verdad? Ya sea que se cumpla de un lado o se cumpla del otro, voy a utilizar el mismo para ambos ramas. El nuevo sueldo va a ser S más A. ¿De a dónde? Bueno, si solo este se cumplió, este no existió. La máquina, ¿qué es lo que va a hacer? La máquina va a entrar acá, va a evaluar y si es cierto eso, va a venir hasta acá. No le importa qué pasará acá. ¿Por qué? Porque no funciona así. Pero nosotros sí. A la hora de estar evaluando esto tenemos que decir, bueno, entonces vamos a hacer esto y vamos a ocupar una sola casilla ahí para determinar, luego imprimir. De nuevo, esto va a ser de acuerdo a si se evalúa en este o si se evalúa en aquel. ¿Estamos? ¿O no? ¿O no se entiende? Mire, y si yo le pongo aquí esto y aquí esto también y luego le pongo uno para este y otro para este y después me voy al fin, no hay problema, porque la máquina, como les digo, ella, si se cumple un lado, solo ese va a ser, indiferentemente de cuál de los dos se cumpla. Pero ella solo uno va a hacer, pero ustedes no pueden hacer solo la mitad, ustedes tienen que hacerlo completo, a mano, ¿verdad? Y tenemos fin. ¿Se va complicando más? ¿O ahí está calculando usted?
Échelo a la bolsita, por favor. Ahí en su pantaloncito. Ojalá no le vaya a marcar ahí a la bicha. Sí, se marca, como es, tiene de favorito uno. Entonces, cuando uno lo mete a la bolsa, se marca el color ahí. Le va a estar oyendo todo lo que va a estar hablando y es que mejor calladito. Se mira mejor. ¿Estamos claros con esto, jóvenes? Veamos una corrida. Si el sueldo es de 800, le voy a aumentar le voy a aumentar el 15% y luego lo subo. Si el sueldo es igual que 1000, entonces le voy a aumentar el 10%. Si es igual a 900, 15% nuevo sueldo. Si es de 750, el 15% nuevo sueldo. Y si es mayor, el 10% y nuevo sueldo. ¿Cuál es la duda? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Jóvenes? ¿Preguntas? Qué lenta va la lista. De rato la pasé por aquí y apenas viene por ahí. Es que ya me la tiraron así. Veamos otro ejemplo. Un obrero necesita calcular su salario semanal, el cual se obtiene de la siguiente manera. Este ya se pone más interesante porque ya no es así tan directo. Si trabaja 40 horas o menos, se le paga $4 por hora. 40 horas o menos. Si trabaja más de 40 horas, se le pagan 4 por cada una de las primeras 40 horas y 6 por cada hora extra. Ya se pone más bonito, ¿verdad? Porque ya entiende ya dos cosas que le escribí aparte. Lo primero, el análisis. No les olvide esa palabrita. El análisis. ¿Qué es lo que vamos a determinar? La variable de salida. ¿Cuál va a ser la variable de salida? El salario semanal. Le vamos a poner S. Luego, una variable de entrada serían las horas trabajadas. ¿Necesito algo más? Veamos en el proceso. Necesito otra variable, ¿verdad? ¿Por qué no la puse ni como entrada ni como de salida? Porque va a ser calculada dentro del sistema, dentro del proceso. Luego, comienza. Si horas trabajadas es menor o igual a 40, ¿cuál va a ser el sí? ¿Cuál va a ser el sí? ¿Cuál es, niños? Están viendo, esperando la hora que sube el video para preguntar. El sí sería multiplicar 40 por lo que gana por hora. Entonces el sueldo es horas trabajadas por $4. Por 4. Si eso no es cierto, ¿qué tengo que hacer? Calcular las horas extras, ¿verdad?
¿Y cómo voy a calcular eso? Horas trabajadas menos 40. Les aseguro que en esas pequeñas operaciones es en donde falla. Al final no es de lógica la falla, sino de matemática. Que no saben cómo hacer para hacer ese cálculo, cómo sacar las horas extras. ¿Verdad? No crean que no es cierto. Entonces a las horas trabajadas le voy a restar 40 y el sueldo va a ser las horas extras por 6 más 40 por 4. Todo esto debo de tomarlo en cuenta. ¿Y cómo puedo hacer esto? Dándole seguimiento al problema. ¿Verdad? Dándole seguimiento al problema. ¿Está claro? Veamos el diagrama. Inicio, ingreso, las horas trabajadas. Lo primero que voy a preguntar si son menores o iguales que 40. Si esto es cierto, entonces voy a multiplicar las horas trabajadas por 4. Si no es cierto, voy a calcular las horas extras y luego le voy a calcular su sueldo. Galán que si fuera en la vida real, ¿verdad? Pues si uno trabaja más de 44, aquí son horas de semana inglesa, es esa. Luego, ¿por qué me vine a hacer esto aquí? De igual manera, ¿verdad? Vamos a utilizar la impresión de una sola variable, que es el sueldo. Y el fin, pero ahí va, el fin de la clase todavía no. Todavía falta. ¿Queda claro eso? Veamos cómo se va a utilizar en Visual Basic.net. En Visual Basic, la sentencia if permite a un programa tomar una decisión para ejecutar una acción u otra basándose en el resultado verdadero o falso de una expresión. La sintaxis para utilizar esta sentencia es la siguiente. If, condición, ¿verdad? Y el then, entonces. Esta es la sintaxis que voy a ocupar. ¿Qué voy a poner aquí? Digamos lo del sueldo, ¿verdad? Si es el menor que 1000. Si es menor que 1000, entonces voy a hacer algo. Hago la sentencia. Este es el si no, ¿verdad? El else. If, then, else. Aquí sí no le puede poner sí, ¿verdad? Porque ahí todos los comandos en un lenguaje de programación se entienden en inglés. Y aquí hacemos la sentencia 2 para el ejemplo anterior, el cálculo de las horas trabajadas. ¿Preguntas? Ya viene el segundo parcial, ¿verdad? Hasta después de Semana Santa, hoy se les cayeron mal. Porque eso de estar pendiente de que viene a exámenes cuando regresen, ¿o cuándo son? Antes se van a ir ya
felices de la vida a vacaciones. Para que no se vayan tan híjole, si es cierto. O sea que ya casi. ¿Cuántos días faltan? 20. El último día de clase nos va a tocar examen. Donde condición es una expresión booleana y sentencia 1 y sentencia 2 representan a una o más sentencias simples. Lo más normal es que cada sentencia simple se finalice pulsando la tecla entrar. Seguimos con la sentencia. Una sentencia if se ejecuta de la siguiente forma. Se evalúa la condición y se obtiene un resultado verdadero o falso. Esto es lo que va a obtener. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad? A través de al evaluar esa condición. Si el resultado es verdadero, se ejecutará lo indicado por la sentencia 1. Si el resultado es falso, la sentencia 1 se ignora y se ejecutará lo indicado por la sentencia 2 si la cláusula else se ha especificado. Si no especifico else, entonces, ¿qué pasaría? Es una simple, ¿verdad? En cualquier caso, la ejecución continúa en la siguiente sentencia ejecutable que haya a continuación de la sentencia if. Señor. ¿Preguntas? Veamos un código en Visual Basic del ejemplo 2. Hoy les voy a subir esta clase. Sí, va a ser fácil porque ya está subido. Dado como dato el sueldo de un trabajador, aplíquele un aumento del 15%, o si su sueldo es inferior a 1000, imprima, en este caso, el nuevo sueldo del trabajador. O sea, solo es, ¿se acuerdan del ejercicio 2, verdad? Era simple. Así es como voy a, es la estructura de un programa digitado en Visual Basic. Estos datos esto ya viene dado, ¿verdad? Cuando ustedes lo abren ya viene módule 1 en módule, submain en sub. Y aquí comienza lo que ustedes van a digitar. Nunca borren esto, ¿verdad? Comiencen en medio a digitar. Creo que por ahí hay he puesto unos ejercicios. Luego comenzamos primero con la declaración de variables. Voy a utilizar SAINS como single. ¿Verdad? Son valores numéricos. Luego con Solar-Write-Line escriba el sueldo. Aquí es mejor ingrese el sueldo, ¿verdad? Porque escribir ahí van a poner en letras, ¿verdad? Luego, como esto, lo que yo voy a digitar acá, necesito capturarlo en una variable. Entonces, con aquí, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Lea lo que digitaron y almacénelo en la variable S. Eso es lo que le está diciendo aquí. Para eso sirve el console.readline, para almacenar lo que leí, lo que ingresé acá, capturarlo y meterlo en esta variable. Luego viene y va a evaluar la variable de acuerdo a lo que capturé. De acuerdo a lo que capturé en pantalla, ¿verdad? Luego, que hace la pregunta, si esto se cumple, entonces el aumento va a ser igual a S por 0.15 y el nuevo sueldo S más A. Luego con Solar-Write-Line, el nuevo sueldo es
ponemos un ampersand y ponemos ns. ¿Qué significa acá? Que voy a imprimir esta etiqueta. ¿Por qué? Porque está entre comillas. Va a imprimir esto y además de eso va a imprimir el valor, a continuación el valor de la variable. El ampersand se pone acá para decir que voy a imprimir también el valor de una variable. Luego el endif console.readLine, esto es para decirle a la máquina, decirle al programa que se detenga un momento, que me lo muestre en pantalla. Si ustedes no ocupan esto después de haber realizado todo esto, no les va a imprimir nada, ¿verdad? Entonces acostúmbrense a usar esto después que terminen de hacer un programa. ¿Preguntas sobre esto? Falta solo una más. Para el ejemplo 5 tenemos un obrero necesita calcular su salario semanal, lo que acabamos de ver, y de igual manera vamos a poner ahí el enunciado anterior, y aquí está el código que me va a dar eso. Primero, ¿verdad? Declaración de variables, las horas trabajadas, las horas extras, el salario, todo como símbolo. Luego escriba las horas trabajadas en la semana. Voy a capturarlas y las voy a almacenar en la variable ht. ¿Qué más hace? La pregunta, ¿verdad? Si es menor o igual que 40, si eso es cierto, entonces el sueldo va a ser horas trabajadas por 4. Si eso no es cierto, las horas extras van a ser igual a las horas trabajadas menos 40. Y después voy a calcularle el sueldo. Horas extras por 6 más 40 por 4. Fin del if. Y luego escribo esto, el salario semanal es una etiqueta y un ampersand y la variable S, que es el sueldo que estoy calculando. Con la consola readline capturo, detengo la pantalla, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con esta? La máquina espera un enter para continuar. Con esto yo lo detengo, si no, nunca van a ver los resultados. Digan. El tipo de datos símbolo que guarda. Es numérico. Numérico sencillo, sí. Aquí aquí van a encontrar un montón de. Ahí van a encontrar un IN32, IN16, pero esto es, ¿se acuerdan que les estaba hablando de que cuando yo hacía esto lo que estaba era reservando espacio en memoria? Entonces aquí yo puedo decirle cuál es la mayor cantidad que voy a escribir para que no me guarde mucho espacio. Cuando son programitas así no hay problema, ¿verdad? Yo puedo decir ocupe toda la memoria, porque de todos modos nunca la va a llegar a ocupar porque es bien poquito. Pero cuando los sistemas son enormes, cada variable que yo voy aquí declarando, voy reservando un espacio en memoria, ¿verdad? Veamos. Jueves vamos a ir a digitar esto. Y era hora. No había nada que ir a hacer. Pues sí, porque les puse estos ejemplos en esto. Entonces vamos a ir a ver si es cierto. Yo les voy a dar una guillita un poquito así, medio pesadita. Ok, nos vemos el jueves en el cómputo 2, ¿verdad? Ahí detrás del software, pegado a CDMIPE.